y la oscuridad. Da un paso adelante, no tengas temor. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia te espera. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí. Tú eres libre, tú eres libre. Presenta tus cargas, todo tu dolor. Regresa al comienzo, a la comunión. Corre a lugares abiertos, gracia te espera. Danza ahora, eres libre, gracia espera. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí. Tú eres libre, tú eres libre. Hoy vamos a confesar y declarar el nombre de Jesús y su poder sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, eres libre, eres libre. Las sombras atrás, ven sin temor a la abundancia de su amor, porque el Señor está aquí. Tú eres libre, tú eres libre. Hoy creemos que el Señor ha venido a sanar a los quebrantados de corazón y a dar libertad a los cautivos. Y hoy tomamos esta palabra y hoy creemos y cantamos la libertad que hay en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Espíritu Santo, eres libre,
noches, ¿cómo están? Un saludo afectuoso a todos los que siguen ya en la transmisión y a aquellos que harán lo propio en unos minutos más. Comparto un corto mensaje de la palabra ahora con respecto al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, el cual dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He insistido en estos últimos cortomensajes sobre la importancia de no solamente citar versículos, sino explicar sus contextos. Es importante que podamos aprender a tener una completa comprensión de la lectura de la palabra de Dios, una vez que no omitimos los contextos de los pasajes de los versículos citados, sino que cada ocasión que citemos un versículo estamos obligados también a citar su contexto. Este versículo generalmente es aislado también del pasaje donde está escrito. Por ello, en este corto mensaje tengo como propósito, dentro de esta serie titulada Textos en Contexto, el poder explicar 4 evidencias bíblicas que dan como respuesta que Jesús es la roca sobre la cual la iglesia está siendo edificada. La primera evidencia bíblica es a lo que yo estoy obligado una vez que cito un versículo, que es citar su contexto. ¿Qué dice el pasaje de este versículo? El pasaje nos enseña no quién es Pedro, sino quién es Jesús. Por ello, nunca está hablando el pasaje o el contexto sobre la identidad de Pedro, sino sobre la identidad de Jesucristo. Inicia a partir del versículo 13, versículo 14, el poder encontrar en él la pregunta que Jesucristo plantea a los discípulos. Jesucristo les dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces los discípulos responden: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otro que es Jeremías o alguno otro de los profetas. Jesucristo entonces les pregunta: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Esta tiene una enseñanza práctica para nuestra vida espiritual. No podemos formular nuestros criterios y conclusiones con base a la opinión de los demás. Cada ocasión que nosotros formulemos nuestro criterio tiene que ser siempre en dirección a la experiencia que podamos tener acerca del tema en particular. Y cuanto más cuando esto es relevante en carácter de fe. No podemos formular nuestro criterio o conclusión de Dios sobre lo que el mundo dice o sobre lo que la gente está comentando, sino tiene que ser esto concluido a través de la experiencia que tenemos con Él, y esto mediante la revelación del Padre, que es la encarnación de la palabra en Jesucristo. Cuando Jesucristo les dice: ¿quién dicen entonces ustedes?, los está confrontando con esto. Ustedes no pueden formular las opiniones de lo que la gente diga. ¿Ustedes qué dicen una vez que me han conocido y que han sostenido relación conmigo en este tiempo? La respuesta de Pedro no se hizo esperar y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La alabanza entonces de Jesús a esta declaración es: mira, Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la opinión de los demás, ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. La experiencia con Dios es fundamental para que nosotros podamos concluir sobre Él una vez que tenemos la palabra escrita, la palabra encarnada en Jesucristo, la palabra que cobra vida a través de la plenitud de Jesucristo, en el cual habitó toda la plenitud de la deidad, dice el apóstol. La alabanza de Jesucristo hace alusión precisamente a que el pasaje está girando en torno a su identidad y no a la identidad de Pedro. Por ello él le dice: es entonces que yo te digo que tú eres Pedro. Tú eres aquel al cual yo le di propósito en su nombre, diciendo que lo haría pescador de hombres. ¿Te acuerdas? En el propósito, en el nombre lleva su propósito, ya no sería Simón, sino ahora sería Pedro, una vez que el Padre lo ha alcanzado a través del Hijo, una vez que lo haría pescador de hombre y le daría las llaves del reino de los cielos. Pero tal explicación sobre la roca no puede referir a Pedro, porque nunca recae en el pasaje en descubrir quién es Pedro, sino quién es Jesús. Y si queremos entonces saber, aún más dentro del contexto, que la roca no puede ser Pedro, es a partir del versículo 19, donde dice: y a ti te daré. Es decir, estoy hablando de mí, yo soy la roca, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y esto se cumple una vez que le ratifica que él es Pedro, porque en el nombre llevaba su propósito, insisto, cuando el Señor le dice: ven y sígueme y te haré pescador de hombres. Y finalmente el Señor cumple, porque recuerdan cómo Pedro predica en el Pentecostés. Pedro fue un gran evangelista, tan es así que en el primer Pentecostés, recibiendo las llaves del reino de los cielos, hubo salvación para todos aquellos que recibieron el mensaje, y se sumaron más de 3,000 personas. Segunda evidencia bíblica:
El versículo 18 expresa la palabra Pedro y la palabra roca. Cuando refiere a Pedros, está hablando de Petros, es decir, de piedras, una piedra, un conjunto de piedras, es decir, una de tantas. Sin embargo, cuando se refiere a roca, está hablando de Petra, se está hablando de un singular, es decir, de una roca. No está hablando de la misma palabra empleada, y eso nos da pie de interpretar que roca entonces se refiere a una persona en particular, a alguien. Es la roca, no una roca, no una piedra, sino alguien. Y cuando se refiere a Petros, habla de piedras vivas, de piedras pequeñas, de algunas piedras. Tercera evidencia bíblica que podemos encontrar al respecto es con base a una regla de la hermenéutica que nos dice que la parte no va a interpretar al todo, sino el todo interpreta la parte. Cada vez que nosotros podamos aseverar una conclusión sobre un versículo en particular, tenemos que cerciorarnos lo que dice el resto de la Escritura sobre la conclusión a la cual nosotros llegamos. No podemos hacer que esa parte interprete todo, porque si esa parte está siendo mal interpretada, vamos a tergiversar o vamos a vernos en obligación de poder torcer el resto de las Escrituras con tal de que esto embone en nuestra conclusión particular del versículo citado. Por ello, la regla dice que el todo tiene que interpretar la parte. Es decir, esta tercera evidencia es clara. ¿Qué dice la Escritura sobre que Jesús es la roca? Muchos pasajes hay al respecto de esto. Dicho sea de paso, cuando la Escritura está mencionando sobre esta roca, Petra, es la misma palabra empleada en aquel momento que Jesucristo enseña la parábola de los 2 cimientos, cuando dice que si una persona está fundada, una casa sobre la roca no cae, es la misma palabra que está empleando aquí, es decir, la roca es Él. El pasaje de los 2 cimientos de esa parábola nos dice que la roca es Él, que toda vida tiene que ser sostenida una vez que es edificada en Jesucristo, en su verdad, en su palabra, en su revelación. Por ello, el resto de la Escritura sí puede corroborar que Jesús es la roca, no solamente a través de esa parábola, sino también en el propio testimonio del apóstol Pedro. ¿Cuál es el testimonio de Pedro? Lea usted con atención en su primera carta, en capítulo 2, a partir del versículo 4, lo cual hace una distinción diciendo: nosotros nos acercamos a Él, los cuales nosotros, hablando de la iglesia, somos piedras vivas, somos Petros, piedras pequeñas, y que somos acercados, en el cual somos edificados como una casa, como una casa sacerdotal, santa y agradable delante de Él, de tal manera que no podemos dar en sacrificio ni tener ninguna acción que sea aceptable delante del Padre si no es mediante Jesucristo. Por ello Pedro dice: nosotros tenemos que ser edificados en Él para ser agradables al Padre. Y después, en ese mismo contexto, el apóstol Pedro dice: Él es la principal piedra del ángulo. Y la piedra angular era aquella piedra que sostenía todas las columnas y toda la estructura, era la piedra central. De tal manera que si una edificación no tenía una piedra de ángulo, ninguna columna y ninguna estructura podía sostenerse. ¿Qué está diciendo entonces el testimonio Pedro? Que Jesucristo, siendo la roca, la principal piedra del ángulo, nosotros tenemos estabilidad en Él, y no puede existir salvación y no puede existir una correcta apreciación de quién es Dios si no estamos edificados en la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. No podemos tener estabilidad, ni nuestra vida puede tener un centro si no es Jesucristo. Por ello somos cristocéntricos, porque Cristo es la piedra angular. El testimonio del propio apóstol Pedro es que Jesús efectivamente es la roca sobre la cual la iglesia es edificada como piedras vivas, porque no hay un sacrificio aceptable en el Padre si no es a través del Hijo. No solamente es la parábola de los 2 cimientos, no solamente es el testimonio del apóstol Pedro, también es el testimonio del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera a los Corintios 3, 11 nos dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
El apóstol Pablo también en primera carta a los Corintios 3:11 ratifica que el fundamento es Jesucristo y que nadie puede poner otro fundamento. Cierto es que Pablo es el que viene a sembrar y que Apolo es el que viene a regar, y por eso dice el versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído y según lo que cada uno ha concedido el Señor. Es decir, ellos tienen una parte porque dentro de la Escritura existe el elemento humano. Sin embargo, no somos edificados ni fundados en la enseñanza de Pablo ni en la enseñanza de Apolos, porque ni Pablo es algo ni Apolos, sino servidores de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento sobre el cual ya está hecha la iglesia, que es Jesucristo. Ese es el contexto también de ese pasaje. Pero bien, el apóstol Pablo también ratifica que Jesús es la roca, es el único fundamento de la iglesia. Ahora, ¿qué otro pasaje podemos encontrar? Hechos 4:11, dice otra vez el apóstol Pedro. Pedro, ese Pedro que está ahí en el texto de Mateo, él mismo está dando testimonio en su carta y dio testimonio también en la predicación del Pentecostés. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, es decir, ustedes los judíos, que no quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, que no existe otro fundamento, otra roca, otro centro que no sea Jesucristo. Eso es lo que dice el resto de la Escritura al interpretar ese versículo. Y no podemos hacer lo mismo si decimos que Pedro es la roca. Porque ¿qué otros versículos de la palabra podemos ratificar que Pedro efectivamente sea la roca en la cual la iglesia está siendo edificada? En ninguno. Cuarto y última evidencia bíblica. Podemos hallarla en que no hay una conclusión en la vida de la iglesia primitiva que nos pueda orientar a que Pedro sea el principal de los apóstoles. Es decir, que nunca recayó el liderazgo de Pedro como teniendo una facultad por encima del resto de los apóstoles. Antes bien, en Gálatas capítulo número 2, en Gálatas capítulo número 2, versículo número 11 al 14, dice de la siguiente manera, y quisiera que pudieran ustedes también escucharlo y leerlo en casa. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice el apóstol Pablo, porque era de condenar, o sea, Pedro era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en esa simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad. ¿Quién no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio? Pedro. Entonces dice Pablo, que le dijo a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, Pablo confronta a Pedro porque Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Pedro estaba judaizando el cristianismo. ¿Qué quiero decir con ello? Que lejos de presentar la Escritura que Pedro haya sido el pilar en el cual la iglesia es edificada, lo muestra claramente en una evidencia hermenéutica equivocada y aún en una intencionalidad errónea. Porque Pedro estaba pidiéndole a los gentiles, estaba judaizando el cristianismo. Y esto puede ser tema en otra ocasión. Sin embargo, esta cuarta evidencia nos enseña que el apóstol Pedro no era el principal de los apóstoles. Tan es así que el apóstol Pablo lo confronta porque no andaba rectamente con la verdad. Hay de aquellos que hicieron de Pedro su roca, porque en tal situación, en este caso, pues perdieron aún la salvación. Porque no puede haber salvación sino a través de Jesucristo. Y no estamos llamados a judaizar el cristianismo. No estamos llamados a guardar la ley como conciencia de justificación o de salvación, sino que la fe que nos ha salvado, esta misma nos ha regenerado, y que esto desemboca precisamente en guardar todos los mandamientos de Dios. Sin embargo, la evidencia, esta cuarta evidencia no es en razón, en dirección a poder explicar este momento en el cual hay esa confrontación entre Pablo y Pedro, que en otra ocasión sí lo puedo hacer. Sin embargo, solamente lo cito como uno de otros versículos que podemos ratificar que el apóstol Pedro en la vida de la iglesia primitiva nunca figuró como aquel que estaba encargado de la iglesia principalmente. Todos los apóstoles tenían la misma facultad en autoridad.
Así que esto fue un corto mensaje más que ratifica que la única roca sobre la cual la iglesia es edificada es Jesucristo. Dios los bendiga y victoria en Cristo. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó esta predicación, dale like y no olvides suscribirte para poder seguir disfrutando de este contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes y compartir este mensaje. Nos vemos pronto.